Trixia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contenta de saludarte, Adriana, y muy triste por las estadísticas que estamos viendo de violencia entre los jóvenes. Trixia, empezaría con esta pregunta. ¿Por qué se ha agudizado la violencia entre los jóvenes? Bueno, la pandemia vino a traer un hervidero de emociones que han estado mal manejadas, porque pues los papás en muchos de los casos, y digo muchos subrayándolo, no tienen el conocimiento socioemocional, el manejo adecuado de estas emociones para poder ahora sí que amansando estas aguas turbulentas dentro del corazón de nuestros niños y jóvenes, que en 2 años empezaron a condensar. Digamos que cuando tú te enojas un día y lo manejas bien, pues haz de cuenta que acaba siendo una emoción que pasó y vino y se fue. Pero si tú te quedas 3 días enojada, Adriana, eso se vuelve parte de tu estado de ánimo. Si una semana te quedas enojada sin manejar ese enojo de hace una semana, empieza a volverse parte de tu carácter. Y si 3 semanas estás con esa misma emoción, con ese mismo sentimiento, se empieza a volver parte de tu personalidad. Entonces ya eres Trixia la enojona, ya no eres Trixia. Entonces esto sucedió al interior de las casas. Salen los niños cuando regresan a clases con la gran promesa de que todo iba a estar bien. Y se dan cuenta que sus compañeros están igual que ellos o peor, que están muy agresivos, que hay muchos problemas no resueltos y obviamente en consecuencia pues ellos se desbordan en las emociones y se detonan en violencia. Trixia, tú refieres en este libro las crisis de identidad y cómo se compone una personalidad y son los 4 yos. ¿Nos podrías explicar más? Claro que sí, es el yo que realmente somos, o sea, el yo profundo. Tenemos el yo del pasado, que es esa idea con la que nos quedamos antes de la pandemia de yo quién era, cómo era mi familia. 20% de hogares se rompieron en la pandemia, gente murió, abuelitos, papás, mamás, hermanos. Entonces te quedas con la idea de yo quién era antes de la pandemia y el anhelo de yo quiero regresar a ese día. Luego el yo del futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? No hay oportunidades. La incertidumbre. La incertidumbre. Y el yo del mundo, que es el yo de las redes sociales, en donde tú estás viendo que hay personas que te catalogan por algo que quizás tú ni siquiera eres, porque has transmitido tal vez mal un mensaje. Entonces esto se compone y en una personalidad falsa que te descompone a tu interior por sentirte incomprendido muchas veces. Trixia, pero también vemos aquí que en esta escalada de odio, de violencia de los jóvenes actualmente, también tiene que ver con un matrimonio que ya estaba descompuesto y que esta pandemia vino a agudizar y que los padres no estaban preparados primero en su emoción para enfrentar que los jóvenes se sentían solos, desamparados y sin amor, sin cariño. Así es, yo creo que había mucha falta de estructura en muchos hogares, que al final tú puedes tenerla, pero el día a día te va comiendo, ¿no? O sea, ya es lunes, corra, vámonos a la escuela, luego ya trabajas, luego ya llegas, no quiero pelear, vamos a ver la tele y mañana lo vemos, y así se fueron pasando años y años en muchos matrimonios que nunca fueron a aterrizar. Realmente estamos felices, realmente nos está funcionando, qué es lo que me dolió, y todo se queda abajo de la alfombra. Lo que pasó en la pandemia es que se tuvo que levantar la alfombra y ver las realidades, porque ya no había manera de evadirte de esas realidades. Entonces el problema entre las parejas en un 20% hizo que terminaran los matrimonios, los hijos viendo esa enorme tristeza, esas discusiones no habladas, esos problemas, esas adicciones. El consumo de alcohol aumentó 30% en la pandemia. Entonces, pues, una locura que ellos tampoco saben manejar, que hay muy pocos psicólogos, y bueno, hay muchos psicólogos, pero hay muy poca cultura de ir a un psicólogo a pedir ayuda. Es caro tradicionalmente pedir ayuda. Entonces, pues, todo se vuelve un hervidero de emociones que llegan a las escuelas, y a las escuelas es donde les cae el chahuizcle, les cae el problema no manejado.
Claro. Trixia, haces esta reflexión sobre el yo que somos no coincide con el ego. Las redes sociales, la tecnología, pues ha sido un catalizador, también un esquema de evolución, pero en este tema de los jóvenes se enfrentan a unas redes sociales con retos, con vidas que no existen, Trixia, en el presente, viven en el pasado, viven en el futuro, y si viven en el presente, viven bajo esquemas que no llevan a la profundidad del ser. Así es, yo le llamo vivir con filtros. O sea, vives todo el tiempo en la apariencia, en que nadie se dé cuenta qué te duele, por qué te duele, y al final nadie quiere ser vulnerable porque sientes que ahí van a acabar contigo, cuando al final la mayor fortaleza es mostrarte vulnerable, y de ahí viene la compasión de los demás que te fortalece. Pero pues quizás eso ya, pues uno que tiene más de 40 años, pues ya lo entendiste, pero cuando tienes 15, tú quieres tapar. Mis papás se divorciaron, mi mamá me pega, tengo problemas con mi hermano, nadie me quiere, nadie me invita a salir, el último novio que tuve se burló de mí. Entonces, ¿qué haces? Te pones un filtro y dices, yo soy muy feliz, voy a enseñar cada vez más las boobies, cada vez voy a hacer más locuras para que tenga muchos likes, y entonces sienta que mi vida sí embona en este mundo, cuando en realidad hay una discordancia total entre tu vida y lo que reflejas. Y eso ha causado incluso chavos que llevan al suicidio. Hay un caso documentado en donde una chava abre un blog de consejos de amor, se vuelve súper popular, pero en la vida presencial nadie la pela, nadie la voltea a ver, y entonces ella dice, ¿por qué si soy la misma? En este blog soy tan popular y aquí en la vida real soy una porquería. Y terminó de suicidándose porque su yo no compaginaba. Ahora, Trixia, ¿qué hacer cuando ves que tu hijo se encierra en el cuarto, está pegado a la computadora, ya sea jugando o en las redes sociales? ¿Qué hacer? Porque los padres no saben cómo enfrentar esta situación. Pues al final poner límites. Yo creo que es algo que se perdió mucho en la pandemia, y que ya un año del regreso a la normalidad, subnormalidad o como le queramos llamar, tenemos que volver a agarrar el toro por los cuernos y decir, no hay teléfonos en la mesa, a las 8 de la noche se apaga el internet. Yo, por ejemplo, yo le di a mi hijo más pequeño una tableta por la pandemia, porque era la forma de tomar la videoclase y no sé qué. Pero acabó la pandemia y yo le dije, me regresas la tableta, porque yo no te quiero pegado ahí, nada más enajenado, y realmente tiene permiso de usarla 1 hora al día, y de verdad hay veces que dice, no, ya la verdad ya se me olvidó, se quedó sin pila. Es que nosotros cómo vayamos haciendo el entorno de la dinámica. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Más que con prohibiciones, con invitaciones a convivir. Los hijos se quieren conectar con nosotros. Un juego de mesa es una extraordinaria manera de conectarte. En mi casa yo pongo papelitos que viene tu película favorita, tu serie favorita, tu comida favorita. Y entonces cuando viene alguien a comer, cada quien saca un papelito y nos comenta el papelito que les tocó. Y de verdad todo el mundo le fascina comer en mi casa, porque me refiero a niños chiquitos de 7, 8, 9 años, amiguitos de mi hijo más chiquito, o los grandes, claro, porque estamos muy poco escuchados por los demás, y esa conexión urge. Entonces, más que prohibiciones, es prohibir, regular, y también invitar a unas nuevas formas de convivencia. Ahora, Trixia, entiendo este papel, cuál es el origen, pero ha escalado terriblemente la violencia en las escuelas. El bullying es cruel, es sanguinario muchas veces. Ha pasado esta niña que fue asesinada por un amiguito de la escuela porque pues no quiso ser su novia, y muchos otros casos ya con una violencia extrema. ¿Qué hacer ahí? Se tiene que trabajar con la familia, reconstruir el tejido social y también una política de educación. Así es, yo tuve la fortuna que con el senador Gilberto Herrera me acerqué después de la muerte de Norma Lisbeth, esta chica de Teotihuacán que fue asesinada por Azahara, que está detenida en la Quinta del Bosque en el Estado de México, y me recibió, me escuchó, me atendió, se hizo la propuesta que yo pues ahora sí que le presenté.
se hizo en formato de propuesta de ley, se ingresó al Senado y se va a votar en septiembre. Esta iniciativa tiene 5 puntos. La primera es que todos los padres de familia obligatoriamente tengan que tomar escuela para padres al menos una vez al año. Que todos los maestros tengan que recertificar en habilidades socioemocionales una vez al año. Que los padres de los agresores tengan multas cuando sus hijos agredan a alguien, multas económicas me refiero, que los agresores tengan que tomar terapia psicológica obligatoria y que los testigos tengan que estar sujetos a un trabajo social, ya sea barrer la escuela, pintarla, etcétera, por haber apoyado estas agresiones o haberlas grabado. Por supuesto que debe de haber una reforma. Esta reforma es por el senador de Morena, Gilberto Herrera. Ojalá, yo tengo mucha esperanza en que se va a votar favorablemente en septiembre y vamos a estar ante un panorama de mayores recursos para escuela para padres, psicólogos y capacitación de maestros. Híjole, pues sin duda, ojalá esto se logre, porque lo que sí es una realidad es lo que está pasando. Niños que están sufriendo un terrible agobio, no solamente de su edad, sino también no saben cómo manejarla, y también el tema de las redes sociales. Gracias, Trixia Valle, gracias por este libro que es maravilloso. Déjame en paz, guía para promover la paz efectiva en las escuelas. Gracias, Adriana, y si los que nos escuchan se quieren sumar a este movimiento por la paz, que lean el libro. De verdad son 200 pesos, 240 pesos que te pueden cambiar la visión de la polarización y todas las tendencias que nos hieren como sociedad. Muchas gracias, Trixia, gracias.